informaciones que se emiten a través de canales, y podemos ver los acontecimientos que se van dando alrededor nuestro, generalizado en un mundo convulsionado. Nosotros podemos ver cada día cómo este mundo se está preparando, como este escenario se está preparando para la venida de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por eso, con cuánta dedicación tenemos que tomar en estos tiempos la lectura de la Biblia, de la palabra, no solamente siendo oidores, sino hacedores, poder poner por práctica la palabra de Dios, que día a día esto tiene que ser en nosotros un hábitat. Cada día nosotros tenemos que decir, bueno, si hasta ayer éramos así, hoy vamos a tratar de mejorar lo de ayer. Y ir avanzando, nunca declinando, nunca retroceder, sino avanzar para poder ser recibidores de estas bendiciones que Dios ha legado para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para quienes los servimos y tratamos cada día de servirlos en espíritu y en verdad. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, necesitamos conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Hermanos y amados, la voluntad del Padre es que conozcamos la palabra y que la palabra la podamos poner por obra en nuestras vidas. Hermanos, no se puede querer gozar de las bendiciones de Dios si estamos viviendo una vida en desobediencia. Necesitamos venir a la perfecta voluntad del Padre para que se haga su voluntad. El Señor, cuando le preguntaron los apóstoles cómo debíamos de orar, el Señor dejó un patrón en una oración que la conocemos generalmente en la Biblia por el Padre Nuestro. Dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad que nosotros le debemos de pedir al Padre que se haga en nuestras vidas, sino estar exactamente en la perfecta voluntad del Padre para que podamos ser conducidos a vivir de victoria en Cristo Jesús? Porque hemos obtenido y somos hacedores de su victoria porque Él venció en la cruz del Calvario. Él es el único camino, es la verdad y es la vida. Si nos conducimos de la mano del Señor, a través de la voluntad del Padre, manifiesta en nosotros, a través de la guía del Espíritu de Dios, nosotros somos pueblo escogido de Dios para vivir de victoria en victoria. Pero sepamos algo, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermanos y amigos, le damos e impartimos la bendición de Dios a través de esta emisión radial, de esta emisora de RKM, que tenemos la oportunidad de difundir la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que luchar contra aquellas cosas que el sistema quiere incorporar en nuestras vidas y que nosotros, al desconocer la palabra de Dios y cuáles son las demandas que Dios nos está pidiendo como iglesia en este tiempo, es fácil poder subirnos al tren de este mundo. Pero no hemos sido llamados para vivir como el mundo vive. Si bien estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros fuimos llamados para que la mentira sea derribada con la verdad. Pero para conocer la verdad, la cual dice la palabra de Dios nos hará libre, debemos conocer los requerimientos que la palabra de Dios nos demanda a nosotros como pueblo e iglesia e hijos e hijas de Dios en este tiempo. Hermanos, la noche está avanzada y la tarde también, hermano Fabián, así que vamos a entrar directamente en esta tarde a la palabra de Dios. Los invito a que tomen una Biblia y nos acompañen en la lectura que estaremos dando hoy conforme a lo que el Espíritu de Dios nos esté guiando y lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde. Por eso vamos a entrar al libro de Ezequiel. En el capítulo, vamos a leer el capítulo 33 y nos vamos a situar a partir del verso 21. Y en mi Biblia lo tengo por título Jerusalén es tomada. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor:
Y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido herida, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes que el escapado viniese. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y no más estuve callado. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel, hablando dicen: Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto diles: así ha dicho el Señor Jehová: con sangre comeréis, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y sangre derramaréis, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominaciones y contaminasteis cada cual la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho el Señor Jehová: vivo yo, que los que están en aquel asolamiento caerán a cuchillo, y al que está sobre el haz del campo entregaré a las bestias que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de sus avaricias. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz, y que canta bien. Oirán tus palabras, mas no la pondrán por obra. Empero cuando ello viniere, he aquí viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hermanos y amigos, vamos a ir discerniendo lo que la palabra de Dios en esta tarde nos dice. ¿Qué es sino el hecho de que muchas veces confiamos de que como Israel en este pasaje bíblico, nosotros podemos ver que cuál fue lo sucedido antes de estos versículos que hemos leído de el cautiverio que tuvo Israel por la rebeldía de Israel. Cómo muchas veces nosotros nos dejamos ser cautivados, y vamos a hablar de esas cárceles espiritual donde nosotros podemos llegar a entrar por la desobediencia que mismamente ocurre en nuestras vidas con nuestras decisiones, con aquellas cosas que tal vez muchas veces nosotros desconocemos, y aún muchos conociendo practican este tipo de cosas, por lo que la palabra de Dios nos está hablando de idolatría, de fornicación, que todos creo que sabemos lo que estas palabras significan. En el desarrollo de este programa iremos yendo desmenuzando cada una de estas palabras, lo que en sí esto significa. ¿Cómo vemos que este pueblo de Israel estaba totalmente convencido de que ellos iban a poseer la tierra por heredad? ¿Sí? Porque fíjense en que ellos están hablando que si Abraham era uno y poseyó la tierra, como esos eran muchos, iban a poseer la tierra. Pero antes y después de estos versículos vamos a denotar cómo realmente Dios bendice cuando nosotros cumplimos con su palabra. No
torciéndonos ni a derecha ni a izquierda, sino centralizándonos en el camino que Dios ha trazado para su iglesia. Por eso Dios les está diciendo, ¿ustedes creen que realmente van a poseer la tierra con el comportamiento que muchos hoy tienen? Que muchos que se dicen ser llamados cristianos hoy caminan de espalda a lo que realmente el Señor está pidiendo que su iglesia signifique para este mundo. ¿Cómo nosotros podemos ir al mundo como el Señor dijo, id al mundo a predicar la palabra? ¿Sí? Si tal vez nosotros estamos dando un mal ejemplo, nosotros no tenemos realmente las bases fundadas en Cristo Jesús, realmente nosotros no estamos siendo merecedores de que estas personas que caminan sin Dios y sin esperanza nos presten atención por la conducta que nosotros mostramos en medio de este mundo que vive sin fe y sin esperanza. Por eso, en este tiempo lo hemos compartido en otros programas anteriores, cómo nosotros vemos lugares donde, déjeme decirle, no cabe una persona más y se llaman cristianos y lo que menos predican es el Evangelio de Cristo. Porque convengamos que la palabra de Dios no hay nada desechable, sino que es todo para aprender y para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, evitando predicar del pecado, hermanos, estamos nada más ni nada menos que dándole la mano al enemigo de nuestras almas. Porque si nosotros por un número de personas evitamos predicar en este tiempo lo que es el pecado y lo que hace separación con Dios, estábamos nada más ni nada menos que haciendo alianzas con el enemigo. Y déjeme decirle que aquel que no predica la verdad está haciendo alianzas con la mentira. Por lo tanto, el padre de mentira es Satanás, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer en hincapié en esta tarde y en este tiempo de la iglesia de Cristo sobre la tierra? Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros creemos que de la única forma de vivir de victoria en victoria es que realmente nosotros dejemos ser guiados por la palabra de Dios y a través de la guía del Espíritu de Dios. Por eso, en estos párrafos que nosotros acabamos de leer y compartir, nosotros vemos que ellos estaban totalmente equivocados, porque creían que ellos iban a ser bendecidos igual, de la misma forma que Abraham, así iban a ser bendecidos ellos. Y ellos venían de vivir en idolatría, venían de vivir en fornicación, ellos derramaban sangre. Entonces vemos un montón de acontecimientos que la palabra de Dios los identifica, diciéndoles, ¿ustedes realmente están creídos que están viviendo en la bendición de Dios, viviendo de espaldas a lo que la palabra de Dios dice? Yo creo que en este tiempo, con más atención, debemos de conocer la palabra. Y por eso muchas veces cuando por ahí nos sentimos que la palabra viene contra nuestro propio estilo o forma de vivir, encontramos que chocamos contra la verdad, porque evidentemente es como que no nos gusta, sino que hasta cierto punto nos gusta que nos digan las cosas, pero cuando ya venimos a atacar directamente de frente el pecado, y no es porque estemos atacando a ninguna persona, sino a la práctica del pecado, porque la práctica del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, ¿sí? Y no queremos que nadie muera espiritualmente, que se enfríe espiritualmente, sino lo que queremos es que realmente todos seamos partícipes de las bendiciones del Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sino, evidentemente, vivir conforme a la voluntad del Padre, a través de la guía del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque creemos que realmente Dios va conformando en nosotros la persona de Cristo, hermanos. Como siempre lo decimos, y lo vuelvo a recordar en este momento, estamos siendo preparados para vivir el reino de Dios, ¿sí? Entonces nosotros estamos siendo instruidos cómo debemos ser hijos de Dios
que verdaderamente han conocido al Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cómo realmente nosotros vemos en el Nuevo Testamento que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Es que las prácticas que nosotros teníamos en el mundo queden desechadas de nuestra vida, ¿sí? Y no 2x3 picotear sobre esos pecados que ya fueron sepultados en la mar, si es que verdaderamente nos hemos arrepentido de corazón y hemos desechado esas cosas de nuestra vida. Hermanos y amigos, déjenme decirles que no hay muchos caminos a Dios, sino que hay uno solo, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Si bien, hermanos, el salvo es, sepamos que va a haber un momento, y si no, veamos cuando la palabra de Dios dice que tenemos que forzar a entrar a muchos que están del otro lado, ¿sí? No se está diciendo nada más ni nada menos que debemos de hablar de su palabra, pero en aquel día no todo el que le vaya a decir Señor, Señor, el Señor va a decir entra al gozo de tu Señor, sino creo que muchos, la mayoría conocemos estos relatos bíblicos donde el Señor dijo yo nunca os conocí hacedores de maldad. Sabemos que en las iglesias crece el trigo y la cizaña. Entonces vemos que hay muchos que creen que verdaderamente están viviendo una vida que realmente está bajo la voluntad de Dios. Y de la única forma de que nosotros nos identifiquemos como que realmente estamos viviendo en la voluntad de Dios es que si nosotros ponemos la palabra de Dios por obra. En nuestra vida, la finalidad que nosotros debemos de tener cada día es poder caminar un poco más derecho cada día, que realmente la palabra que nosotros muchas veces compartimos o que leemos cada uno de ustedes en sus casas, es que realmente nosotros dejemos reflejarnos a través de esa palabra. Yo como estoy parado enfrente a este capítulo o este versículo que la Biblia me está mostrando, verdaderamente esta palabra, yo me estoy identificando con esta palabra, estoy poniendo por obra realmente lo que la palabra de Dios dice, y así nos vamos realmente mirándonos al espejo de la verdad, que es la palabra de Dios. Identificamos nuestra conducta a través de la lectura de la Biblia, y que realmente dejemos que el Espíritu de Dios nos redarguya, que nos muestre, ¿sí? ¿Sabe? Creo que la corrección, y a todos, en algún momento, la corrección nos duele, pero lo que nos duele es la carne cuando somos corregidos por la palabra de Dios. Porque si verdaderamente dejamos que el Espíritu tome control de nuestra vida, estos enfrentamientos que tenemos con la verdad es porque evidentemente estamos parados en otro lado y no exactamente en el centro de la verdad de Dios. Por eso la palabra de Dios muchas veces golpea con nuestra realidad, porque realmente quiere decirse que no ha muerto la carne como realmente debería de morir para darle vida al Espíritu, ¿sí? Entonces, nuestro ser interior, que se cultiva con la palabra de Dios, ¿sí?, es lo que realmente a nosotros nos tiene que llevar a poder poner en práctica lo que la palabra de Dios dice y poder, entonces sí, realmente vivir de victoria en victoria. Yo le voy a pedir al hermano que me comparta Mateo, vamos a leer Mateo 13:22. 13. En el nombre de Jesús. 22. Muy bien, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Amén. Amén. Entonces, miren, cito este versículo, porque acá nosotros
tenemos que observar lo que en este versículo la palabra de Dios nos está diciendo, dónde realmente nosotros depositamos la palabra que el Espíritu nos trae, en qué lugar, en qué centralidad le damos nosotros a la palabra de Dios para que esa palabra realmente tome fuerza y esa palabra eche raíz y dé fruto al 100%. Tendría que ser una buena tierra. Yo creo que tendríamos que preparar la tierra, ¿sí?, que es nuestro corazón, Amén. abrirlo realmente y recibir lo que Dios nos está diciendo, no solamente en esta tarde, sino a través de muchos siervos, hermanos, hermanas que realmente buscan a Dios, poder tomar palabra que el Señor nos trae a través de un hermano, a través de una situación. Dios nos muestra para que haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Amén. Entonces, estamos viendo en este versículo que lamentablemente los afanes de este mundo, ¿sí?, los afanes que este mundo vive, y que inclusive el enemigo quiere que nosotros seamos partícipes de estos afanes y de estas cosas que él está manejando en este mundo que no tiene esperanza, es que nosotros realmente nos subamos a ese tren también y que seamos también partícipes con ellos, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Pero si no tenemos un buen testimonio y realmente no hemos nacido de nuevo y en nuestro corazón, ¿sí?, hay una ceguera espiritual por la falta de conocimiento a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, no podemos realmente mostrar que ha habido una transformación en nuestras vidas, sino que estamos diciendo algo de la boca para afuera. Y qué tremendo que es saber que estamos diciendo algo que Dios está viendo y está sabiendo, que podría decir, no seas mentiroso, ¿sí? Porque realmente nosotros hemos escuchado palabra, ha sido conforme al estado de ánimo, ¿sí? Porque eso lo he podido ver al transcurrir todos estos años, cómo realmente hay momentos que la palabra se recibe con gran gozo, es guardada, hay momentos que no, hay momentos que la desechan. Y mire, yo estaba mirando, vamos a pedirle al hermano que nos lea Mateos 13 del 24 al 30. 13. Porque es importante, hermanos, prestar atención a dónde nosotros realmente recibimos y dónde guardamos la palabra de nuestro Dios. La palabra dice, y le refirió otra palabra diciendo, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y les dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Entonces le dijo, un enemigo lo ha hecho. Y los siervos dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que venga la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosa palabra, Amén. hermanos. Hermosa palabra. Y fíjense en cómo realmente la palabra nos muestra que tanto el trigo como la cizaña crecen juntas. Yo creo que
muchas veces nosotros no prestamos atención para identificar las personas que muchas veces nosotros tenemos por delante, ¿sí? A veces nos encontramos con personas que Dios deja que se provoquen ciertas situaciones para saber evidentemente cómo nos están conduciendo o quién nos está conduciendo, ¿sí? Que realmente nosotros podemos discernir y podamos discernir en este tiempo para la gloria de nuestro Dios, y así el Señor nos ayude, lo que verdaderamente viene de parte de Él y lo que no, ¿sí? Porque sabemos que este es un tiempo muy peligroso para la iglesia, donde el mismo Señor Jesucristo nos advirtió de estos tiempos que se levantarían falsas doctrinas, falsos ministros de la palabra, y cómo muchas veces tal vez no tengamos esa fortaleza que deberíamos de tener como todo hijo de Dios, de poder derribar esa mentira con la verdad por la falta de conocimiento a la verdad. Entonces, ¿cuán apresto tenemos que estar en este tiempo, Iglesia del Señor, para que realmente podamos identificar aquellas cosas que provienen del Señor y las que provienen del corazón de hombres que han corrompido la palabra del Señor y no tenemos un conocimiento generalizado sobre la verdad, porque su verdad está basada en una mentira? Porque déjeme decirle que en este tiempo, cuando hay muchos hombres con propósitos tenebrosos, ¿sí?, que han entrado encubiertamente al Evangelio, ¿para qué? Para hacer mercadería de usted, ¿sí? Entonces mire cómo ese versículo identificaba lo que es el amor a las riquezas, ¿sí? Cómo realmente este factor muy destacado en la palabra de Dios nos muestra cómo esto ahoga el tener ese deseo de crecer en el conocimiento de Dios. Porque muchas veces nosotros mismos evitamos saber la verdad para que la verdad no nos condene, ¿sí? Porque tal vez somos participantes de muchas cosas que este mundo expresa como verdades y que realmente frente a la realidad de Dios es una gran mentira creada por el enemigo para que la Iglesia del Señor Jesucristo también sea engañada a través de este sistema corrupto y caído. Por eso, hermanos, me estaba recordando en el Antiguo Testamento, ciegos, guía de ciegos. Y cómo realmente un ciego puede guiar a un ciego si no ve. Y así evidentemente en este tiempo, cuántas cosas de estas nosotros podemos ver cotidianamente que están sucediendo y cómo tenemos la oportunidad de poder identificarlas. Por eso vuelvo a repetir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, hermanos y amigos, en esta tarde que tenemos esta gran oportunidad de parte del Señor de poder compartir la palabra de Dios, le damos gracias al Señor porque es un privilegio. Vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos con este programa Sin Fronteras. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos. Comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público. Comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes. Comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata.
porque estamos cerca, porque hablamos de lo que otros callan, porque vemos la realidad y la transformamos, porque estamos en guerra contra el silencio, porque nos elegís. Somos la radio que querés escuchar. RKM 87.5, una radio diferente. Remar, Centro Cristiano Beneficio de Ayuda al Marginado. Si conoces a alguien con problemas, no lo margines, dale una mano. Y tráelo a Jacinto Peralta Ramos, 972, o llamanos al 482-1363. 482-1363. Le ayudaremos. Tu ayuda es muy importante. Lavadero Rey de Reyes, en la ciudad de Mar del Plata. Trayendo tu auto a lavar, estás colaborando con la ONG Remar en Mar del Plata. Ayúdanos a ayudar. Colaborá y trae tu auto a Florencio Sánchez 973, paralela a Jacinto Peralta Ramos. Rapidez, eficacia, calidad y ambiente agradable. Lavadero Rey de Reyes. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con este programa Sin Fronteras. Por eso, hermanos, realmente debemos estar alerta en este tiempo para poder ver lo que el enemigo quiere construir alrededor de nosotros, mostrándonos aquellas cosas que nosotros, por tener tan puestos los ojos en este sistema, muchas veces nos confundimos y estamos accediendo a ser partícipes de la forma que el mundo ve lo que este sistema creado por el enemigo de nuestras almas ha hecho en este mundo, y así querer traspasarlo a las iglesias. Por eso, ser cristiano dentro del pueblo es fácil, ¿sí? Realmente lo que nosotros debemos identificar en este tiempo es que por verdaderamente podamos marcar una diferencia dentro del mundo, para que, como hemos escuchado muchas veces, y personalmente he escuchado muchas veces, y llevaremos tu gloria, ¿sí? Y creo que hay una alabanza a cada pueblo y nación. A cada pueblo y nación. Y verdaderamente, si nos hemos puesto a reflexionar cuanto muchas veces hemos cantado esa alabanza, y yo me lo imagino al Señor preguntando, ¿y cómo? ¿Qué es realmente lo destacable en ustedes para poder llevar mi gloria y mostrarla a las naciones, aquellos que no creen en el Señor? Si no es nada más ni nada menos que identificarnos nosotros mismos como personas que hemos nacido de nuevo y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, hermano, muchas veces lo que proclaman nuestros labios es en parte algo que realmente no lo vivimos. Y cuando algo no lo vivimos, no puede tener el respaldo y el poder de Dios que necesitamos hoy, como dicen por ahí, ¿sí? Es que realmente nosotros seamos identificados porque el poder de Dios nos transformó, y que cada vez que nosotros abramos nuestra boca para hablar del Señor, la palabra sea respaldada, porque Dios sabe que nuestros hechos, ¿sí?, también forman parte de eso que nosotros estamos hablando, que es esa transformación que ha habido en nuestras vidas. El tema es cuando, que hablaba usted, hermano, es que el problema es cuando uno está en el medio, cuando uno no está decidido si estar de un lado o del otro. Eso es donde el cristiano tiene mucho más lucha y no sabe
para dónde, es decir, donde tendría que ir para lo que es el Señor, pero uno estando en el medio está confundido. Yo creo que realmente en este tiempo nosotros necesitamos tener una decisión a quién realmente queremos servir. Amén. Si nosotros estamos en el medio, como comparte acá el hermano Fabián, no estamos ni de un lado ni del otro, sino que estamos en la línea del medio, no podemos servir a dos señores. Amén. ¿Sí? Porque a uno vamos a amar y al otro no. Entonces, basado en qué nosotros nos identificamos. ¿Nos identificamos con la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos o nos identificamos con la vida que el sistema del mundo quiere que nosotros vivamos? Porque no deberíamos poder enfrentar la mentira con la verdad si tenemos una verdad a medias, ¿sí? Porque nosotros podemos agarrar la Biblia en el Nuevo Testamento y ver cuando las iglesias comenzaron a tomar fuerza. Identifiquen esas iglesias como realmente el poder de Dios las acompañaba con señales, prodigios y milagros, porque el Señor respaldaba lo que sus siervos decían, porque en ellos había verdad, porque había poder de Dios, porque en sus bocas había verdad, ¿sí? Hoy vemos una corrupción tremenda, hermanos, tremenda. No voy a generalizar, pero hay una parte de las iglesias donde no solamente hay corrupción por el dinero, sino que hay corrupción moral. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros, hermanos, esas cosas si verdaderamente no conocemos la verdad, que es la palabra de Dios? Por eso tenemos que saber separar lo que es el sistema del mundo con la vida de los hijos de Dios que debemos de vivir. ¿Sí? Mire, en este tiempo, cuando tenemos tanta necesidad de poder distinguir aquellas cosas que provienen del Señor y las que no, vuelvo con la redundancia, debemos ser lectores de la palabra de Dios. Debemos dejar que el Señor nos instruya a través de su palabra y el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Dios verdaderamente quiere para cada uno de nosotros en este tiempo. Que realmente podamos ser atalayas, que podamos alumbrar en medio de la oscuridad. Pero si en parte de nuestras vidas hay oscuridad, ¿cómo va a resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas si sabemos que realmente Dios no va a apoyar ninguna mentira creada por los hombres, ni tampoco una verdad a medias? Porque una verdad a media, hermano, no es verdad, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le voy a pedir al hermano que me lea un versículo en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer el verso 20. Dice, por tanto, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Fíjense, hermanos, que el Señor era a la carta a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y cómo el Señor le estaba diciendo a su siervo que por qué él le protestaba, por qué dejaba que esta mujer, que decía llamarse profetisa, enseñara y seduciese a los siervos de Dios, ¿sí? Quiere decirse que había parte de esta congregación que sabía quién era ella, que la identificaba como el Señor le estaba marcando que quién era esta mujer. Y como vemos, si nos vamos al relato de que el hermano estaba compartiendo, en dónde crece la palabra, dónde cae la palabra, ¿sí? Y vemos que ahí los apóstoles hablaban de la cizaña también y del trigo, y cómo se identifica la palabra de Dios, que estas cosas crecen juntas. Pero también tenemos que saber identificar a quién nosotros queremos servir, ¿sí?
¿Y cómo debemos identificar estas cosas? Nosotros recordamos que Jezabel, esposa de Acab, ¿sí?, que lo indujo hasta un templo, ¿sí?, hizo, y cómo desviaba a muchos de los de Israel a caer en este pecado de la idolatría, ¿sí? Y vemos que en ese tiempo, porque esta era una mujer muy astuta, ¿sí?, era una mujer que realmente sabía manipular a su esposo, ¿sí?, a Acab, y vemos la consecuencia de todas estas cosas que podemos identificar en el Antiguo Testamento, y vemos por qué el Señor en el Nuevo Testamento le dice: le permitís a esta mujer Jezabel, y bueno, y ahí le da los detalles. Pero vemos cómo esta mujer seducía con mentiras, con engaños a los siervos de Dios, ¿sí? Y vemos que en ese tiempo había muchos profetas, pero había una parte de esos profetas que se escondieron, que realmente pusieron a salvo sus vidas, ellos creyendo que ponían a salvo sus vidas. Pero hubo uno solo en esa época que realmente se puso en la brecha, y fue Elías, que realmente refluctuó las mentiras que Jezabel hacía en el reino y cómo los enfrentó. Y déjeme decirle algo: Dios no lo desamparó a Elías, porque creo que todos conocemos estos relatos, que los podemos encontrar en el libro de Reyes, ¿sí? Que realmente vemos que realmente cuando un hombre se pone en la brecha de Dios y que está dispuesto a enfrentar la mentira contra la verdad, Dios seguramente va a respaldar. Por eso, hermano, amigo, déjeme decirle que hoy lo que se está pidiendo es que realmente haya una claridad en nuestras decisiones de saber a quién nosotros servimos, de quién realmente nosotros somos servidores, si de un sistema o del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si realmente nosotros estamos dispuestos a que ante tanta mentira y tanto engaño podamos realmente ponernos en pie y ser los que proclamen las verdades del Evangelio. Por eso, si bien me gusta leer toda la palabra de Dios, soy muy lector del Apocalipsis y más de estos libros y estas cartas que el Señor a través de Juan envió a las iglesias. Cómo nosotros podemos identificar, porque déjeme decirle que cambiaron las épocas, pero no lo que la palabra del Señor dice, ¿eh? Déjeme decirle que nosotros podemos buscar en estas cartas a estas iglesias lo que el Señor le agradaba y lo que el Señor demandaba. Cómo a través de estas cartas el Señor corregía los pasos de esas iglesias, hablándole a quien estaba a cargo en ese momento de esas congregaciones. Que realmente la palabra de Dios tenía que ser difundida tal cual y como es. Y en esta carta, en unos versículos más abajo, nosotros podemos ver que el Señor hace hincapié que a los que no se habían contaminado, que retuviesen la doctrina hasta el final. ¿Y qué es, hermano? ¿Qué es la doctrina? Todo lo que el Señor dejó en el Antiguo Testamento como legado para su pueblo, para que vivamos conforme a como ellos vivían. ¿Sabe? A mí me da mucha pena escuchar que jamás, o muy pocas veces, se toman ciertos pasajes o ciertos capítulos de la Biblia para que de una manera muy equivocada no ofendamos a los que están siendo de oyente en ese momento en las congregaciones. Pero no podemos, hermano, tapar la verdad. No podemos dejar de predicar estas cuestiones que realmente nos van a dar la victoria.
si nosotros nos conducimos como el Señor demanda que nos conduzcamos. Porque en estos capítulos de estas cartas que el Señor, a través de Juan, vuelvo a repetir, dejó que llegaran a los encargados de esas congregaciones en ese momento, es para que nosotros no dejemos de obviar que esto es un reflejo de lo que el Señor pide para su pueblo. Amén. Esto es un reflejo de lo que el Señor dejó para que nosotros viéramos lo que realmente Él quiere de su iglesia en este tiempo. Si no tenemos amor, no podemos dar amor. Si no tenemos la verdad, no podemos ofrecer la verdad. Déjeme decirle que cuando alguien es apresado por algo, es porque se dejó apresar por alguna situación o circunstancia en su propia vida, tal vez no declarada a Dios, no sanada en su interior, no realmente tener una decisión a quién va a servir. Y déjeme también decirle que el Señor viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y ante este escenario que nosotros estamos viendo, y poder discernir las planificaciones que el enemigo está creando, porque este escenario obviamente tiene que ser preparado para lo que ya el Señor ha anticipado en la palabra de Dios. Va a haber mucha confusión en el último tiempo, hermanos. Y cuánto pueblo y cuánta gente que realmente ha buscado o ha querido salir del error y ha sido engañada y está yendo a lugares donde no le ha sido de bendición, no ha sido de edificación, porque es como si nos tendríamos que detener hoy y decir cómo estoy hoy y cómo estaba hace 10 años atrás, o cuando yo comencé a transitar los caminos del Evangelio. ¿Por qué no he podido avanzar? ¿O por qué no he podido gozar de las bendiciones que la palabra del Señor nos dice? Porque Dios no miente, hermanos. Y Dios ha dejado su palabra, y esta es una palabra que no solamente es palabra, sino que es espíritu y es poder de Dios. ¿Y cómo nosotros no podemos gozar de los privilegios que la palabra de Dios nos está mostrando si realmente estamos caminando en la voluntad de Dios y nos estamos esforzando cada día por agradarle más a nuestro Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos deberíamos de preguntar en estos tiempos peligrosos? ¿Sí? Porque sabemos que el fin se aproxima. Y, hermanos, ya ha avanzado la hora, y yo espero y deseamos de todo corazón, como servidores de Dios, que realmente esto que hemos podido compartir en esta tarde pueda caer en buena tierra y haya caído en buena tierra. Y que esta palabra, porque la palabra del Señor es un tesoro que debemos guardarlo dentro de nuestro corazón. Y que esta palabra pueda realmente echar raíces, y cuando estos frutos comiencen a salir de nosotros, pueda ser para poder compartirlos con aquellos que no creen y poder mostrarles a los demás que verdaderamente nosotros hemos sido cambiados, que nuestra vida ha cambiado, que nuestra vida ha tenido un giro de 180 grados de cuando vivíamos en el mundo a cuando hemos venido a ser participantes de estas grandezas de nuestro Señor. Por eso los invito a que sean lectores de la palabra, a que sean instruidos en el conocimiento de la verdad. Tenemos al Maestro de los maestros.
a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos al Espíritu de Dios que nos enseña, ¿sí? Si nosotros nos dejamos dirigir y llevarnos y dejar que nos lleve de la mano, verdaderamente nosotros vamos a poder vivir como la palabra de Dios dice, iremos de victoria en victoria. Por eso, hermanos y amigos, yo los quiero bendecir en esta tarde a todos ustedes y que realmente meditemos en lo que el Señor nos ha dicho en este día y nos ha permitido compartir. Nosotros desde aquí, ustedes desde allá. Los que están sintonizando las repetidoras de Tandil, de Córdoba, de Rosario, a través de Facebook, y que verdaderamente esta bendición pueda ser alcanzada por todos ustedes. Hermanos y amigos, hemos llegado a la finalización de este programa Sin Fronteras. Amén. Saludamos a todas las congregaciones, a todos los amigos y amigas que han sintonizado esta misión radial, y amigos y amigas que han sintonizado por primera vez. Hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida, y es a través de Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Te invitamos a que lo recibas como Señor y Salvador en tu corazón. Él puede cambiar tu vida como la cambió Amén. A nuestra vida, y hoy somos nuevas personas en Cristo. Hermanos y amigos, vamos a invitar al hermano Fabián que se esté despidiendo, y sin más, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Amén. Y volveremos a encontrarnos cuando esta cortina musical esté saliendo al aire con este programa Sin Fronteras. Bueno, bendiciones, hermano, para todos. Y bueno, como dice la palabra, meditar la palabra de día y de noche. Es bueno que uno lo pueda leer un ratito a la noche y un ratito a la mañana. Y eso, bueno, va a ir cambiando cada uno, bueno, la vida de cada uno como ha hecho la de las nuestras. Bueno, bendecimos a todos los hermanos y que Dios los bendiga mucho, y nos veremos en el próximo programa. Dios los bendiga.